Bueno, muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación, que como saben es del desafío presentado por el Ministerio de Salud Pública, asociado a la prevención del suicidio. Durante la próxima hora vamos a estar conociendo con mayor detalle las características de este desafío presentado directamente por quienes han planteado esta problemática de parte del Ministerio de Salud Pública. Pero antes de comenzar con la presentación formal y mientras el resto de las personas se conectan, primero presentarme. Mi nombre es Javier Pastorino, soy coordinador del programa de innovación en servicios públicos y contarles que este desafío se enmarca dentro de este programa, que es un programa que venimos ejecutando en ANI desde hace ya casi 4 años, que tiene el objetivo de mejorar los servicios públicos que utilizan las personas, tratando de aprovechar la incorporación de nuevos conocimientos y tecnologías, pero sobre todo a través de la innovación abierta, de esta metodología que lo que busca es conectar, en este caso, a las organizaciones públicas con externos a ellas, ya sean empresas privadas, centros tecnológicos, instituciones académicas, para, a través de esa conexión, generar innovación, resolviendo problemas que impacten positivamente en las personas que utilizan los distintos servicios dentro de Uruguay. Toda la información sobre nuestro programa y las herramientas las pueden encontrar en innovacionpublica.ani.org.uy. Previo a iniciar este proceso, les comentamos un poco cómo va a ser la agenda del día de hoy. Luego de esta introducción, vamos a hacer un repaso del proceso de postulación. Esto va a estar a cargo de mi compañera Nicole Kimmelman, que es analista del programa de innovación pública, para, una vez que eso suceda, dar paso puntualmente a lo que tiene que ver con la presentación del desafío, que va a estar a cargo de Alejandra Moreira, del Ministerio de Salud Pública, que es la coordinadora del programa de salud mental, quien ha presentado junto con su equipo este desafío que está en curso y que busca solución en este momento. A partir de la finalización de la presentación del desafío, vamos a habilitar el espacio para el intercambio de dudas y consultas técnicas. Recuerden que esta instancia, lo más rico que tiene, más allá de, por supuesto, conocer de primera mano las características en profundidad del desafío, es el intercambio con ustedes, que son los posibles postulantes de soluciones, por lo que invitamos a llevar a cabo esas preguntas y dudas técnicas respecto al desafío, así como también de procedimiento que vamos a poder responder en esta instancia. Y bueno, finalmente daremos cierre a esta instancia. Algo que es importante y en esto de poder interactuar y con el espacio más enriquecedor, que como decía son las preguntas y respuestas sobre el desafío, es que, como verán, el chat está deshabilitado, pero ustedes encuentran el botón de preguntas y respuestas, que es por donde les pedimos que puedan hacer sus consultas a lo largo de toda la presentación, tanto ahora cuando inicie Nicole la instancia de cómo presentar el desafío y las características de postulación, como también del aspecto técnico del desafío. Ahora sí, vamos a darle la bienvenida a Nicole. Buenos días para que pueda hacer la presentación del proceso de postulación. Adelante. Gracias, Javier, por la introducción. Buenos días para todas y para todos. La intención ahora es comentar brevemente sobre el proceso de postulación y cuáles son los elementos más importantes que se deben tener en cuenta, para luego sí dar paso a la presentación del propio desafío de la mano del equipo del Ministerio de Salud Pública. Bueno, para comenzar, sobre el proceso de postulación, la postulación se realiza a través de un formulario en línea y dentro de ese formulario es necesario completar una serie de aspectos técnicos que posteriormente serán evaluados por el comité de evaluación y que son fundamentales para la presentación de la propuesta. Entre esos aspectos técnicos nos encontramos con la descripción de los antecedentes de los proponentes de la solución, haciendo una breve reseña sobre su trayectoria y especificando los antecedentes asociados a la temática del desafío que se está presentando. También describir sobre la capacidad del equipo de trabajo, indicando también la formación, capacidades, conocimientos de cada uno de los participantes, que eso es sumamente importante asociado a los recursos humanos técnicos que formarán parte del proyecto. También nos encontramos con un apartado de descripción del propio proyecto de prototipo de solución, en donde se busca describir en qué consiste el mismo, sus principales características, actividades, etapas y cuál es la estrategia para ejecutarlo.
Luego nos encontramos con un apartado mérito innovador, donde es fundamental poder identificar cuáles son esos elementos innovadores o diferenciales de la propuesta que se está postulando. Luego hay un apartado sobre viabilidad técnica, donde se busca identificar cuáles son esos procesos técnicos y tecnológicos que se prevén realizar para ejecutar el proyecto, identificando también en la medida que sea posible cuáles son los potenciales riesgos que pueden surgir en el proyecto, así como la estrategia de mitigación de los mismos. También hay un apartado que es importante sobre el impacto de la solución, es decir, cómo se espera que esa solución pueda impactar en la institución pública que propone el desafío, así como en los usuarios de sus servicios. Luego un apartado de testeo del prototipo, esto es cómo se prevé probar el prototipo una vez desarrollado, ejecutado. Luego encontramos con un apartado de objetivos, indicando cuál es el objetivo general de la propuesta, así como sus objetivos específicos. Y luego esto va acompañado de un cronograma de ejecución de actividades, en donde se deben desglosar todas las etapas y actividades en forma cronológicas, lo que va acompañado de un cronograma de ejecución financiera con el desglose de los rubros que son necesarios financiar para el desarrollo de la propuesta. Bien, como les comentaba, la postulación se realiza a través de un formulario en línea, que esto se accede ingresando en el siguiente link, que es el link del desafío, es decir, hablamos de innovacionpublica.ani.org.uy/desafíos, y dentro de los desafíos, que tenemos varios, tanto cerrados como abiertos en este momento, es innovación en prevención del suicidio. El llamado se encontrará abierto, esto es algo fundamental, hasta las 14 horas del jueves 13 de marzo, y posterior a esa fecha no es posible presentar las propuestas, por lo que es importante que todos los interesados en hacer su postulación tengan presente esta fecha para poder entrar dentro de la evaluación de las mismas. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, pueden participar postulando soluciones, empresas del sector privado, en forma individual o en conjunto con organizaciones del ecosistema de I+D+I nacionales, es decir, siempre tiene que haber, es obligatorio que haya una empresa del sector privado, quien podrá decidir o no aliarse con un centro tecnológico, una institución académica, un centro de investigación, etcétera, en caso de entenderse oportuno. Bien, una vez que cierra el llamado, luego de la fecha y hora mencionada, el CECIP, que es el Comité de Evaluación Técnico del Programa de Innovación en Servicios Públicos, en conjunto con el equipo del Ministerio de Salud Pública designado, va a realizar la evaluación y selección de la propuesta que va a desarrollar el proyecto. Quien resulte seleccionado va a firmar un contrato con ANI, con las condiciones de desembolsos y demás formalidades, y quien fuera seleccionado va a contar con un plazo de 10 meses para el desarrollo del prototipo de la solución, quien podrá recibir hasta 4.260.000 pesos uruguayos no reembolsables. Por más información, como le comentábamos, todo esto está publicado en la web del desafío, y ahí hablamos innovacionpublica.ani.org.uy, desafíos, innovación en prevención del suicidio, y cualquier duda o consulta posterior a esta charla nos pueden encontrar en desafío.msp.ani.org.uy. Y Muchas ahora sí, gracias. damos paso Exacto, a la muchas gracias, presentación del Nicky. desafío. Simplemente antes de dar paso a Alejandra, hacer algunas aclaraciones. Ya veíamos en el botón de preguntas y respuestas algunas preguntas que tenían que ver con si esta instancia va a quedar grabada, y sí, quédense tranquilos y tranquilas que esta instancia va a quedar grabada, y no solamente va a quedar grabada esta instancia, sino que también todas las preguntas que recibamos a través de este medio vamos a sistematizarlas a través de un documento en línea escrito que luego, una vez finalizada esta charla, y seguramente el día de mañana estaremos compartiendo con todos y todas las asistentes tanto la grabación de la instancia como este documento con las preguntas y las respuestas que se han hecho. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente en esta instancia tenemos un tiempo limitado, 1 hora como máximo, y muy seguramente haya algunas preguntas que queden por fuera y que no se puedan responder en esta instancia, pero todos deben quedarse tranquilos y tranquilas de que van a estar respondidas en ese documento que podremos compartir después, una vez finalizada esta instancia. Así que, evacuadas esas dudas, ahora sí vamos a dar paso a Alejandra Moreira, que por alguna razón sale con otro nombre en este Zoom, pero se trata de Alejandra Moreira, que va a estar presentando
las características del desafío. Como decíamos al inicio, ella es coordinadora del programa de salud mental. Adelante, Alejandra. Buen día. Hola, buenos días a todos. Sí, cambié mi nombre en la descripción, pero estoy con el link de Laura, entonces seguramente es por eso que sale Perfecto, el nombre de Laura allí. no hay Bueno, problema. eh, pasá por favor a la primer diapo. Bueno, antes que nada, plantear brevemente lo que es la problemática, ¿no? Y qué fue lo que nos movilizó a querer innovar o querer investigar en este tema. Sabemos las personas que trabajamos en salud mental que el suicidio es un real problema de salud pública hoy y sobre todo para nuestro país, ¿no? Porque mantenemos tasas elevadas de suicidio y en esa figura que ustedes ven, es un mapa del Banco Mundial donde aparecen las cifras de prevalencia de suicidio en los distintos países, vemos que Uruguay aparece como en un celeste oscuro y bueno, eso quiere decir que somos uno de los países que mantiene prevalencias altas de suicidio. Nosotros en el año 2023 hubo 763 fallecimientos por suicidio en Uruguay, lo que corresponde con una tasa de 21,39. Allí en ese mapa las tasas están, las más oscuras son las más altas y las más claras son las más bajas. Tenemos que considerar que hay algunos países que no llevan registros, como allí Groenlandia, que aparece en blanco, pero estamos en una situación bastante comprometida. Y si pensamos en el suicidio, lo que tiene que ver a nivel mundial, hay muchos países que han implementado estrategias de prevención, de predicción del suicidio y han logrado tener muchos buenos resultados. Entonces, lo que es el número absoluto de suicidio en una gráfica a nivel mundial viene bajando, menos en la región de las Américas, que es en el único lugar donde la tendencia continúa a estar en aumento. En el año 2023, por primera vez en bastantes años, se registró un descenso en la tasa, pero bueno, es un descenso, es poco y solamente corresponde a un año de trabajo. Las tendencias se tienen que mantener durante más tiempo. Adelante. Pasan la diapo, porfa. Ahí está, gracias. Bueno, y esta diapo es como para contextualizar lo que se ha hecho en cuanto a políticas referentes a la prevención del suicidio y cómo el tema de la prevención del suicidio ha generado políticas públicas que son muy interesantes porque son políticas que se han mantenido y han mutado y se han mejorado a través de lo que son los distintos periodos de gobierno. El primer antecedente es en el 2011, con el Plan Nacional de Prevención del Suicidio, se elabora un plan de forma interdisciplinaria liderado por el Ministerio de Salud Pública, que iba desde el 2011 hasta el 2015. En el 2012 sale una ordenanza ministerial que obliga a la notificación obligatoria de los intentos de autoeliminación, entendiendo a los intentos de autoeliminación como fenómenos o sucesos que debían de ser informados al Ministerio de Salud Pública, igual que, por ejemplo, otras enfermedades infecciosas. En el 2016 sale otra nueva Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio que se desprende de la evaluación de la estrategia previa. En el 2017 se aprueba un protocolo de atención y seguimiento a las personas que hacen intentos de autoeliminación en el Sistema Nacional Integrado de Salud, que esto tiene que ver con una normativa, con lo que normatiza lo que es el seguimiento de quien es internado por un intento de autoeliminación. Allí dice que a la persona tiene que ser vista a los 7 días por un equipo de salud mental y bueno, y qué pautas se deben seguir cuando una persona está internada por esta situación de riesgo, porque sabemos que el periodo posalta es uno de los periodos de mayor riesgo y gravedad. El Plan Nacional de Salud Mental, que se encuentra actualmente vigente también, integra políticas de prevención del suicidio. Y tenemos la que se hizo en 2021, la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio vigente, que es la actual del 21 al 25, que bueno, que ya tenemos que empezar este año a trabajar en generar una nueva estrategia porque solamente es hasta 2025. En el 21 se conformó el Grupo Técnico de Expertos en Prevención del Suicidio, también por una ordenanza ministerial, que es un grupo de técnicos que tienen una trayectoria en el tema y que actúan eh, trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y apoyando, ¿no?
En el 2022 aparece la ordenanza de los grupos departamentales de prevención del suicidio. Los grupos ya existían de alguna manera, pero en el 2022 eso se normatiza a través de una ordenanza. Y otra cosa muy importante que aparece en el 22 es el sistema digital de registro de intentos de autoeliminación. Si bien en el 2012 existía la ordenanza que obligaba a informar los intentos de autoeliminación, en el 2022 eso era un formulario, el antiguo foro papel. En el 2022 ese foro papel pasa a ser un registro digital, un registro que está en la computadora y que las personas que trabajan en puertas de emergencia, los administrativos, llenan y suben el informe, que eso tienen que hacerlo en el mismo día que la persona consulta en emergencia. En el Ministerio de Salud Pública, los rastreadores, les llamábamos, que son personas, recursos humanos, que quedaron antiguamente cuando el COVID, que se dedicaban ellos a hacer seguimiento de todos los casos. Cuando bajó la pandemia por COVID, se decidió que esas personas continuaran trabajando en el seguimiento y que hicieran una vigilancia epidemiológica similar con los intentos de autoeliminación. Y esto quiere decir que corroboraran que las personas que habían sido dado de altas efectivamente recibieran su control a los 7 días y el cual debía ser dado por los prestadores de salud. En el 2024 se incluye el intento de autoeliminación en las metas asistenciales. Las metas asistenciales es una forma que utiliza el Ministerio de Salud Pública de rectoría, si bien, en la cual se aporta un incentivo económico a los prestadores de salud si cumplen con determinadas cosas que se les piden. Entonces, desde el punto de vista normativo, eso se fortaleció porque se está controlando la fiscalización por el sistema de registro digital, que es la primera vez que se puede lograr una verdadera fiscalización con los datos digitales. Antes era muy complejo con el formulario papel. Y también se recibe la información por 2 vías, que es las metas asistenciales. Y en 2025, como lo entendemos como continuidad de todas estas políticas, postulamos para este proyecto de innovación de la ANI. Y bueno, y lo que planteamos es aplicar inteligencia artificial a las bases de datos que tenemos de suicidios. El Ministerio de Salud Pública tiene un acervo de datos importantes. Estos datos, bueno, tienen sus consideraciones porque son datos de salud, son datos sensibles, pero sí se maneja el acervo de datos de todos los intentos que han estado desde el 2022 hasta ahora, los que han sido informados, y también como las dos principales bases de datos, la base de datos de suicidio. Entendemos que es necesario el desarrollo de innovación, porque, a ver, por favor, la próxima diapo. Ahí está. Si bien Uruguay ha desarrollado, internacionalmente nos preguntan por qué Uruguay, con todo lo que se trabaja, no solamente a nivel de las instituciones, no solamente a nivel del Ministerio de Salud Pública, sino múltiples instituciones estatales, desde la academia, desde grupos incluso independientes, se han lanzado campañas de prevención, pero al parecer todo lo que se ha trabajado no está resultando en el efectivo descenso de las cifras. Entonces, es importante, se requieren diseños de investigación y se requieren estrategias innovadoras para abordar esta brecha del conocimiento y para poder lograr tener resultados. Y una cosa que en este tema de la inteligencia artificial aplicada a la prevención del suicidio es bien importante porque empezamos a hablar ahora de la predicción del suicidio. Y eso es todo un tema, ¿no? Porque antes lo que decíamos y lo que enseñábamos en las clases a los estudiantes era que el suicidio era un fenómeno que sí es prevenible, pero que era un fenómeno que no era predecible. Y con el desarrollo vertiginoso de lo que es la tecnología y la ciencia, esto está cambiando o hay respuestas prometedoras de que esto pueda llegar a cambiar. Se están diseñando modelos de inteligencia artificial que de alguna forma toman datos de distintas fuentes. Datos pueden ser de fuentes de salud, de las redes, de distintos lugares, que logran generar modelos que prometen predicciones bastante exactas. La prevención no es una cosa separada de la predicción. Estos conceptos se están manejando, pero los dos conceptos juntos, la prevención más la predicción, creemos que puede aportar información para generar políticas basadas en evidencia. Adelante. Bien.
Y un poco comentarles, esto lo discutimos con el equipo, si les comentábamos las experiencias que conocíamos o un poco la revisión de literatura que hemos hecho para esta postulación. Sí decidimos comentarles lo que hay en la vuelta, pero sin intentar sesgarlo, porque nuestra principal prioridad es aquí la innovación y que bueno, y que nosotros presentándoles el desafío que es este acervo de datos, este oro en polvo y la posibilidad de agregar inteligencia artificial a esto, qué es lo que podemos obtener para el diseño de políticas basadas en evidencia, siempre y cuando respetando todos los deberes éticos de los cuales vamos a hablar más adelante. Las técnicas que más en lo que tiene que ver con inteligencia artificial han probado ser efectivas en la prevención del suicidio tiene que ver con el machine learning, el deep learning y el procesamiento del lenguaje natural. Estas son las técnicas que más han mostrado potencial. El procesamiento del lenguaje natural tiene que ver con lo que hacen, por ejemplo, el chat GPT o la inteligencia artificial, que uno no necesita poner un input tan exacto como, por ejemplo, cuando puede trabajar con una calculadora, que uno para obtener un resultado tiene que ponerle una operación matemática específica, sino que cuando nos comunicamos con la inteligencia artificial podemos hablar de otras formas o podemos comunicarnos de formas no tan estructuradas. La inteligencia artificial lo entiende. También una cosa que es muy prometedora es el fenómeno de escalabilidad, porque existe la potencialidad de que la inteligencia artificial aprende sobre sí misma, mejora su propio modelo, entonces esto puede estar en continuo desarrollo. Los estudios que hay en la vuelta, las investigaciones, las revisiones sistemáticas, hay una bien reciente que cierra en el 2023, plantean estos modelos que integran distintos tipos de técnicas de inteligencia artificial y distintas fuentes de datos y calculan el rendimiento del modelo por lo que se llaman las curvas AUROC, que es como la curva ROC, pero es el área que queda debajo de la curva, se calcula si esa área tiende a 1, eso quiere decir que la predicción es mayor. Y bueno, los estudios manejan entre cifras de 0,8, 0,98, algunos. Esto en consideración de que todavía es un campo en continuo desarrollo y en interés y que todavía queda pendiente investigación para poder asegurar que esto sea totalmente efectivo. Y las fuentes de datos en las cuales se clasifican, como para tener una idea desde dónde la inteligencia artificial va a sacar registros, son los registros clínicos, que pueden ser los registros médicos y de la historia clínica electrónica. También se manejan registros, por ejemplo, de consultas con los psicoterapeutas, datos psicosociales y comportamentales que pueden ser extraídos de una entrevista, los datos de fuentes digitales como las redes sociales, el Facebook, el Instagram, los datos públicos y estatales, y después están los estudios que presentan datos correspondientes de fuentes multimodales, y esto quiere decir que combinan todas esas posibilidades. La mayor cantidad de estudios, por supuesto, no se centran en Latinoamérica, no encontramos ninguno en nuestra zona, pero sí principalmente son de Norteamérica, Asia, Australia y Europa. Adelante. Pasan ahí está, bien. Bueno, los estudios de datos clínicos lo que hacen principalmente es integrar el procesamiento del lenguaje natural y ponerlo en fuentes de información. Entonces lo que se ha tenido son como fuentes de información, lo que hemos visto son limitadas, como en el primer estudio que dice Magnanus, desarrollan la implementación de una infraestructura nacional de procesamiento de textos clínicos dentro del Departamento de Asuntos de Veteranos. O sea, son estudios que apuntan hacia poblaciones específicas, hacia poblaciones de riesgo, y también sistemas de monitoreo de autolesiones en el estado de Australia, utilizando técnicas basadas en machine learning. Entonces, todas estas técnicas de datos clínicos y los estudios que hemos encontrado lo que hacen es entrar en la historia clínica electrónica y buscar palabras o frases o situaciones que puedan hacer entender que allí hubo un evento de intento de autoeliminación que de repente no fue reportado directamente por el diagnóstico, porque sabemos que cuando entramos a historia clínica electrónica y en bases de datos el hecho de basarse solamente con el diagnóstico presentado por el médico puede llevar o a un sobreregistro o a un subregistro, porque no todos los médicos, por ejemplo, toman los mismos criterios para comunicar lo que es un intento de autoeliminación, por ejemplo, ¿no? Porque el concepto puede ser versátil. Entonces, lo que hace este tipo de estudios es como
mejorar la calidad de los datos que llegan hacia los sistemas de registros de intentos de autoeliminación, buscando datos no solamente a través del informe que el médico o el psiquiatra o quien está encargado de informar da, sino también a través de otras fuentes de datos existentes. Adelante. También acceden a datos conductuales y psicosociales, era lo que les decía, acceden a datos de entrevistas, acceden a datos clínicos, acceden a datos de entrevistas, por ejemplo, grabadas. Eso, en este caso, cuando hablamos de los datos conductuales y psicosociales, allí estaría la inteligencia artificial oficiando en el rol de lo que es la clínica, ¿no? De decir, bueno, que fuera esto una herramienta de apoyo para ayudar a los clínicos, por ejemplo, en la puerta de emergencia, o a los médicos de medicina general o a los equipos de no especialistas, a tener otras herramientas para poder predecir o poder entender una situación cuando es de riesgo. Y bueno, estos estudios en general versan acerca de eso, utilizan poblaciones específicas o utilizan Ns más grandes. Adelante. Los datos digitales y tecnológicos. Bueno, estos son los datos que se toman dentro de las redes sociales, que las redes sociales pueden ser Twitter, Instagram, Facebook, las huellas digitales, las llamadas telefónicas y de audio. Y bueno, y en este tema, aquí cuando usamos las bases de datos, cuando se usan datos procedentes de las redes sociales, eso en cuestiones éticas está como bastante discutido, ¿no? Porque desde el rol del Estado, hasta qué punto el Estado puede monitorizar la acción de las personas, ¿no? Porque lo que pasa es que en este sentido tampoco hay regulaciones éticas que estén por decreto realizadas. Entonces hay muchos estudios que entran, porque los datos de Facebook que las personas postean son datos públicos, entonces no hay quizás requerimientos éticos tan desarrollados que no permitan a los investigadores ir y mirar allí. Entonces hay desarrollo de estudios y también se dice que las empresas privadas como Facebook, Instagram, han desarrollado algoritmos de inteligencia artificial que detectan los posteos que pueden ser riesgosos de personas que puedan tener ideas de autoeliminación. Y bueno, eso está éticamente muy discutido, porque hasta qué punto uno, al recibir esa información, o la empresa de inteligencia, la empresa de los desarrolladores, al recibir esa información pueden contractuar con eso, ¿no? Porque uno podría ser respuestas de mayor a menor gravedad, y las que se manejan es desde mandar un mensaje que diga, bueno, esta es la línea de ayuda, este es el 0800, si tenés ideas de muerte, aquí es una línea, o también una intervención que puede determinar en lo que es una internación compulsiva de una persona, no irlo a buscar al domicilio. Eso sería algo excesivo, no sé si excesivo, digo, de acuerdo a la situación, pero sí seguro si es una situación grave. Y puede ser diferente también si pensamos que podemos estar hablando de una persona mayor de edad, de una persona menor de edad, de una persona que está transitando una enfermedad, un problema de salud mental y que no está en su pleno raciocinio en ese momento, y que en ese momento puede no estar capacitada para entender o para darse cuenta de lo que para sí mismo es bueno o puede ser malo. Entonces, bueno, estos datos digitales son una fuente de datos, pero desde el punto de vista ético todavía muy, muy en el inicio y muy discutidos. Lo que queremos contarles también es que en el Ministerio de Salud Pública, a la vez que estamos en desarrollo de este proyecto, estamos generando un equipo de trabajo con la Cátedra de Ética de la Facultad de Medicina, y después con todos los integrantes serán invitados que quieran participar, porque a la vez que estamos trabajando en esto debemos definir normativamente marcos éticos que amparen las libertades de las personas. La próxima, por favor. Bueno, y después las últimas fuentes de datos, que son los datos de gobiernos y las encuestas. También estos algoritmos de inteligencia artificial toman datos de los datos gubernamentales, como serían los nuestros, los certificados de defunción, las muertes no naturales por suicidio, los registros de intentos de autoeliminación, las encuestas nacionales, los censos. Todas esas son posibilidades como de combinación de datos. Adelante. Y bueno, los enfoques multimodales son los que toman datos de todos lados. Otros estudios que son bastante frecuentes son los que, además de
puede llegar a determinar herramientas para la gestión clínica, para apoyo en la toma de decisiones, pueden apuntar a mejorar la calidad de los datos que los sistemas de registro de intentos de autoeliminación reciben, o también pueden apuntar a definir perfiles de riesgo de personas que, combinando todas estas fuentes, puedan ser identificadas como personas de mayor riesgo o personas que puedan estar en posibilidad de tener un intento de autoeliminación inminente, con la posibilidad de informar, siempre manejando la confidencialidad de los datos sensibles de salud, de informar al prestador cuáles son estas personas para que se les puedan ofrecer las garantías necesarias de atención. Adelante. Bien. Y aquí, bueno, les voy a leer nuevamente el desafío, que es lo que está planteado, todo lo que está planteado en las bases, las cuales ustedes tienen acceso. Entonces, nuestro desafío dice, se busca desarrollar una solución para el Sistema Nacional de Registro de Intentos de Autoeliminación. Entonces, este desarrollo estaría circunscripto al Sistema Nacional de Registros Digital, que permita analizar la conducta suicida de la población objetivo a través de una vasta cantidad de datos sobre intentos de autoeliminación y suicidio que posee el MSP, con el objetivo de obtener una comprensión más profunda y detallada de la problemática. A través del desarrollo de la solución se espera identificar patrones y tendencias, predecir comportamientos futuros y crear modelos predictivos que ayuden a dirigir los recursos y las intervenciones hacia los grupos más vulnerables. Además, se busca mejorar la precisión y rapidez del análisis de datos, facilitando la toma de decisiones informadas y oportunas. Esto también contribuirá a la evaluación y seguimiento de los pacientes, optimizando así la efectividad de las intervenciones y reduciendo las tasas de intentos de autoeliminación y suicidio. Ese es como el objetivo último, ¿no? Adelante. Y bueno, y decirles que más allá de entender de que ustedes se sesguen con lo que ya está escrito, con lo que ya está, nosotros apuntamos a la innovación, a que nos presenten algo que sea, lógicamente, factible en los términos de las estructuras de hardware, el desarrollo que el ministerio tiene, las posibilidades de acceder a los datos que el ministerio tiene, los marcos y las regulaciones éticas, la ley de protección de datos, ¿no? Todo eso nos circunscribe en la factibilidad y la innovación. Entonces, el proceso va a tener que jugar entre estas dos cosas. Adelante. Bueno, y los aspectos técnicos, no sé si ya estoy en tiempo, eso está también escrito en las bases, que bueno, que tienen que ver con la escalabilidad del modelo, con la seguridad y la privacidad, con los lenguajes de programación que se usen, las plataformas de desarrollo que se usen, la compatibilidad con la infraestructura existente del ministerio. No podemos plantear algo que requiera una inversión de hardware que el ministerio no cuente. Adelante. Y por supuesto, el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual sería este producto de trabajo, sería un producto de trabajo que sería desarrollado y entregado al Ministerio de Salud Pública. Luego con el Ministerio tendría total libertad de seguir modificando o trabajando en este prototipo. Y bueno, y por supuesto los aspectos éticos, las responsabilidades médico-legales, la autonomía y la toma de decisiones humanas son cosas que van a ser muy tomadas en cuenta. Bien, por aquí. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por compartir la información en profundidad y también compartir esas experiencias bueno, que fueron encontrando en otros países que, bueno, pueden surgir como un elemento interesante para inspirar posibles soluciones. Ahora, si les parece, vamos a habilitar el espacio de preguntas. Tenemos varias preguntas en el botón de preguntas y respuestas. Hay algunas que tienen que ver con los procesos de postulación, así que si les parece, vamos respondiendo esas inicialmente para después dar paso a las respuestas de ustedes. Por ahí, Marcel Mordeschi pregunta si es posible una alianza con un centro de conocimiento internacional o solamente nacional. Sí es posible hacer una alianza con un centro internacional, no tiene por qué haber un centro nacional. Sí, lo que es claro y fundamental es que exista una empresa que es
empresa proponente que tiene que estar radicada en Uruguay. Esa empresa proponente podrá hacer alianzas con otras empresas, centros tecnológicos a nivel nacional, regional o internacional, como una alianza complementaria, pero siempre va a tener que haber un proponente que sea nacional, pero es posible. Eh, Después hay otra pregunta que dice si... Me perdí acá ¿El proyecto ganador solamente va a tener acceso a los datos presentados o se van a poder integrar a los sistemas del Ministerio de Salud Público para poder interoperar? Eso es algo que ustedes podrán responder. En realidad, en las bases hay algunas, se presentan las características de los datos que hoy ustedes tienen y a los que se pueden acceder, pero entiendo que ahí hay un complemento en la pregunta que quizás ustedes puedan responder. Perdón, Sí, Matías, Ana, están capaz. silenciados. Sí, Ana, ¿querés responder vos esa? Hola. Sí, lo que pasa es que depende cuál es la información que se va a utilizar, digo que se va a disponibilizar. La idea en principio no es hacer integración directa con las aplicaciones, pero sí, si existe información que es útil para el proyecto, sí se va a poder disponibilizar. Buenísimo. Entonces ahí es parte de la propuesta de solución que venga, que pueda plantear qué otros datos, más allá de los que se plantean en las bases, que ya en las bases habrán visto, hay ciertos datos, incluso cómo están tabulados esos datos, qué tipos de datos existen. Si hay algún dato complementario que desde el solucionador se entiende que puede servir para este trabajo y este desarrollo, bueno, podrán plantearlo y luego el ministerio podrá hacer el análisis para obtener esos datos con esta mención que decía Ana. Por otro lado, preguntan, somos una empresa argentina, ¿es necesario que la empresa esté localizada en Uruguay antes de aplicar o se la podría hacer luego en caso de ganar el concurso? Bueno, como decía hace un rato, debe hacerse una presentación de solución con una empresa nacional, sí o sí, que ya esté constituida y que ya esté formalizada en Uruguay al momento de postular. No es posible postular con una empresa del exterior y luego hacer una apertura nacional, sino que tiene que haber ya desde el momento de la postulación una empresa nacional. Por otro lado, preguntan si ante el cambio de gobierno que se dará en los días, el desafío propuesto corre un riesgo en que se concrete o que la solución que se desarrolle no se ponga en ejecución en el Ministerio de Salud Público. Gracias, Ministerio de Salud Público. No, esto no es un riesgo porque en realidad nosotros firmamos un convenio y los fondos que nosotros tenemos desde nuestro programa están asegurados para el desarrollo de este prototipo de solución. Por lo tanto, todas las soluciones que se presenten, aquella que sea seleccionada, podrá hacer el desarrollo correspondiente con los fondos ya asignados para esto, y esto se trabaja a través de un equipo técnico que bueno, va a poder avanzar en el trabajo desde esa perspectiva. No sé si ahí si ustedes quieren complementar con algo, obviamente pueden hacerlo. No, de acuerdo, se firmó un convenio, eso ya quedó acordado por ambas partes, independientemente del cambio de gobierno y de las autoridades. Exacto. Sigo leyendo. La siguiente pregunta dice, los antecedentes presentados son importantes, más de una década de múltiples iniciativas. ¿Hay publicaciones o documentos con evaluación de ese proceso? Mm, no sé a qué se refiere, a cuál proceso de la inteligencia artificial, no sé, no sabría Entiendo que habla de los antecedentes que se presentaron, de si los hay algún antecedentes que tipo de se publicación. mencionaron. Sí, Sí, hay muchas publicaciones, hay 3 revisiones sistemáticas, la última, 3 revisiones sistemáticas aproximadamente desde el 2014 hasta la actualidad, la última llega hasta 2023, que es la más actualizada, y después hay publicaciones en 2023. Las publicaciones tienen que ver sobre todo lo que ha sido el boom de la investigación, tiene que ver se divide en 2 temas, prevención del suicidio, en lo que tiene que ver con inteligencia artificial y desarrollo tecnológico, ¿no? Prevención del suicidio y predicción del suicidio. Los investigadores han tenido un interés y se han publicado muchísimos más estudios en los últimos tiempos de lo que tiene que ver con la predicción, porque se ve que es lo que genera lo más nuevo, ¿no? Y lo que genera interés ahora. Y esos modelos de predicción que se han postulado
su viabilidad o su validez se evalúa con esto que lo decía yo, que es la curva AUROC, que es como un procedimiento estadístico específico para valorar la fiabilidad de ese modelo de inteligencia artificial. Y las curvas esas y los resultados esos lo que han dado son números, es un número que tiende a 1. Si tiende a 1, el modelo es perfecto. Si fuera 1, es como predice lo que es la realidad. Y si es menor a 0,5, eso ya no es diferente del azar. Entonces no sirve para nada. Los estudios que hemos encontrado y que han informan cifras entre 0,87 y 0,98. Esos son nosotros también hemos clasificado los mejores estudios, y las revisiones sistemáticas también lo que hacen es como una clasificación de los estudios metodológicamente más potentes. Quizás haya otros estudios que informen niveles de predictibilidad más bajos, pero lo que nosotros leímos entran entre 0,80 y 0,90. Ahora, una cosa es lo que se investiga y se prueba a nivel de lo que es la realidad de una revisión sistemática, un metaanálisis, pero esto en lo que es la realidad clínica y lo que es el territorio y lo que es la población y la salud pública, esto no ha sido estudiado a nivel macro, ¿no? Sí, los modelos de inteligencia artificial, pero si tú me decís cómo los modelos de predicción actúan en la prevención del suicidio a nivel de salud pública, no hay absolutamente ningún estudio. Esto es muy nuevo. Nosotros ahí queríamos complementar, por si se refieren a la década de iniciativas de prevención de suicidio, concretamente, nacionales, lo pueden recoger en la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio, en la última, que está vigente, que es 2021-2025. Hay un módulo de antecedentes que considera también las estrategias anteriores y otras iniciativas, y otros documentos que son públicos. Eso, tal vez al recopilar todas las preguntas, armar las respuestas, les podemos pasar como algún link con estos documentos. Bien, perfecto. No sé si ahí, Matías, vos querés seguir leyendo las preguntas o continúo yo, como prefieran. Sí, yo las sigo leyendo, sí. Bien. La siguiente pregunta es si será posible acceder a los datos de las historias clínicas electrónicas para este desafío. Bien. Bueno, capaz que Ana quiere ahí comentar un poco. En cuanto al acceso de la información, eso es más que nada lo define la Dirección General, ¿no? Nosotros trabajamos con información, pero no somos dueños de las aplicaciones. sí. Siempre que se usan datos de historias clínicas hay que respetar con la normativa que existe vigente para trabajar. Por eso no sé qué definiciones se tomaron. Sí, nosotros hablábamos de eso, que podemos pensar en acceder a bases de datos, pero cuanto más proyectemos acceder a bases de datos sensibles, más complejo va a ser el desarrollo del proceso, porque el gobierno en sí tiene la potencialidad de acceder a la historia clínica electrónica, pero para eso tiene que haber una justificación. La justificación es que el suicidio es un problema de salud pública y eso es incuestionable, pero los procesos administrativos, éticos y de consentimiento que nos van a llevar a poder acceder a la historia clínica electrónica van a complejizar mucho más el producto. Sin embargo, hay otras fuentes de datos que son las que están puestas en las bases, que son las que directamente el programa tiene acceso, que esas son como las más factibles. Eventualmente podemos intentar acceder a los datos de la historia clínica electrónica, pero no podemos asegurar tenerlos, porque eso dependerá de las autoridades, dependerá del contexto, dependerán de las garantías éticas que a las personas se les den y de la ley de protección de datos personales. Entonces, cuanto más vamos a querer profundizar en datos, menos factibilidad vamos a tener. Entonces, en ese balance como que hay que irse manejando. Exacto, ahí simplemente para complementar, dentro de las bases, y es sumamente importante, más allá, por supuesto, de esta presentación oral de las características generales del desafío y otra información complementaria, lo primero y básico es profundizar y leer mucho de esas bases. En esas bases, lo que se plantea es las principales variables de los datos extraídos sobre el sistema integrado de vigilancia, e incluso hay una tabla donde dice cuál es la variable y cuál es la descripción de ese dato. Por lo tanto,
la invitación es que las soluciones estén centralizadas inicialmente en esos datos que, como decían, son los que se cuentan y sabemos que vamos a poder tener acceso, y en caso de que en la propuesta de solución se entienda que pueden haber otras bases de datos complementarias, se podrá indicar, pero eso va a estar supeditado a lo que mencionaban desde el ministerio claramente. Lo importante es que para que esto sirva, y como saben, la intención es generar un prototipo que pueda ser funcional, inicialmente sí o sí deben basarse en los datos que están disponibles y que se proporcionan en las bases como un elemento de acceso. El resto podrá ser complementario y podrá ser propuesto, pero luego se verá si es accesible o no por parte del ministerio. Bien, la siguiente pregunta es de Marianel Morales. Dice, he trabajado en prevención con adolescentes de bajos recursos económicos en el interior y también en cárcel, ambas poblaciones de alto riesgo. La detección se logra. En salud pública completan los datos de los casos, pero luego para lograr que esas personas accedan a un profesional, psicólogo o psiquiatra, pueden pasar 2 meses o más. Para un mes entrevista, porque no hay profesionales disponibles. Los proyectos que presentemos deben considerar esta realidad, o Salud Pública tiene un plan de mejora para la atención inmediata de estos casos detectados de alto riesgo. Gracias. Denise va a responder. O Alejandra, como quiera. Dale, dale, Denise. En realidad el proyecto apunta más a lo que es la detección, a la posibilidad de poder anticipar o detectar con mayor profundidad con los datos que tenemos. Se espera que como resultado de eso sí se pueda después implementar medidas que mejoren las respuestas del sistema de salud, pero no, este proyecto en sí no requiere que se solucione ese problema tan complejo en realidad, ¿no? Sí que sea eso un insumo para después el diseño de estrategias que permitan mejorar la calidad de la atención. Sí, y quería agregar que lógico que todo proyecto tiene que estar enmarcado en una realidad nacional. Uno no puede desconocer la realidad del sistema de atención en el diseño de un proyecto de trabajo. Eso seguro que debe estar considerado. Y justamente en vías de esa realidad y de esa dificultad en el acceso a los servicios de salud, todas las estrategias de step care o de clasificación de las personas apuntan a eso, a mejorar, a entender quiénes son los que más lo necesitan para poder llegar a esos primeros, justamente como no es posible llegar a todos, o como es dificultoso llegar a todos, y como la demanda es mayor que la oferta de servicios. Todas estas estrategias también tienen que ver con una clasificación de riesgo y con poder llegar a los más graves. Bajamos. Bien, la siguiente pregunta es de Andrea Castañola, que dice, ¿qué tal? Dejo una pregunta sobre Facebook o Instagram que mencionó Laura, que en verdad en este caso es Alejandra. Recordamos que solamente tiene el nombre de Laura por un tema de link. Dice, hablamos de las redes de un posible suicida, o sea, tomar sus publicaciones como input. En este caso... Dale. No, eso se los nombramos como... la idea de eso fue como comentar los antecedentes y contarles a ustedes la revisión que nosotros habíamos hecho acerca del tema y lo que hay, qué es lo que hay, qué investigación hay en la vuelta, qué es lo que hay, qué publicaciones hay. El tema del Facebook, yo creo que no sería un camino por el cual arrancar, porque eso tiene muchas consideraciones éticas, porque no se puede generar medidas de intervención que atenten contra las libertades de las personas, y de repente quizás una persona que escribe en Facebook quiere poder capaz expresarse, pero quizás no quiere que el gobierno se entere o que el sistema médico, no sé. Yo creo que la parte de Facebook y redes sociales, si bien es una posibilidad, es un ámbito bastante complejo por las responsabilidades éticas. Sí, ahí solamente un comentario para complementar también. Allí creo que Alejandra y el equipo lo que hacía era presentar qué es lo que existe y cómo se han dado soluciones a este tipo de casos a nivel regional, internacional, etcétera, pero no quiere decir que las soluciones tengan que estar adecuadas o alineadas a estos ejemplos. Estos eran simplemente ejemplos para poder inspirar y también poder demostrar de alguna manera que este tipo de soluciones predictivas
pueden llevarse a cabo. Inicialmente, lo importante en este caso es adecuarnos a los datos, la información que se plantea en las bases, tratando de cumplir siempre el objetivo primordial, que es el tema de la predicción, inicialmente con la información que, como decíamos hace un rato, se cuenta y sabemos que realmente está disponible. Todo lo que implique complejidades éticas, morales, etcétera, de protección de datos, claramente también tiene que tenerse en cuenta al momento de hacer la postulación y tratar de evitar ponerlo como algo que sea 100% necesario. Quizás sí pueda ser una propuesta complementaria, algo que se pueda decir, bueno, con lo que se plantea en la base de datos que tenemos dentro de las bases, se puede hacer esto y se sugiere incorporar estas otras cuestiones y eso podrá ser analizado posteriormente, pero sí es importante tener presente que los ejemplos lo que buscaban era eso, inspirar o ver cómo otros países lo llevan a cabo, pero luego hay que adecuarse obviamente a las características de los datos que se tienen disponibles y a todas estas restricciones que pueden surgir. Entonces también eso tiene que ver con la factibilidad técnica del posible desarrollo que es parte del proceso de evaluación y que también los solucionadores tienen que analizar a la hora de proponer una solución. Estamos con poquitos minutos, así que ahí Matías, no sé si, y equipo, no sé si quieren hacer la selección, creo que nos daría para responder 2 o 3 preguntas más en lo que queda de tiempo. Como mencionábamos, de todas maneras, no se preocupen a los asistentes y las asistentes porque la idea es luego sistematizar y responder todas las preguntas que recibimos a través de un documento por escrito, así que van a tener sus respuestas, pero en este tiempo para respetar el plazo, digamos, de tiempo que hemos determinado para esta instancia y terminarlo en hora, creo que podremos responder 2 o 3 preguntas más. Ahí, Matías, indica Bien, la que te parezca. bien, vamos a leer las siguientes dos y dar como un poco una respuesta conjunta. La primera es, para diseñar modelos predictivos adecuados, necesitamos conocer en detalle los datos que actualmente maneja el Sistema Nacional de Registro de Intentos de Autoeliminación. ¿Podrían brindarnos información sobre qué variables se registran y con qué frecuencia se actualizan y si existen datos faltantes o inconsistencias? Esto nos ayudará a definir qué tipo de análisis y predicciones podemos realizar para mejorar la prevención del suicidio. Brevemente, las variables que son del sistema están en las bases y las características de la base también están ahí en la presentación del desafío, así que pueden acceder de esa forma. Por otro lado, la siguiente consulta es, la duda que me queda es la accesibilidad de los datos para alimentar el modelo de AI y cruzar los datos con las instituciones del Estado. ¿Qué tan fácil es acceder a dicha información? Cuando hablamos de prototipo, ¿a qué se refieren específicamente? ¿Los datos que expone el modelo no serían supervisados? Gracias. Un poco en línea de lo que comentaba Ana, en este momento es complejo cruzar con otras bases de datos del Estado. Tendríamos disponibles en este momento las que presentamos en el desafío. No sé si quieres agregar algo, Laura o Ana. No, capaz que Ana, sí. Ana, capaz que si querés agregar algo más. El prototipo. Sí, la idea es que se trabaje en principio con la información que se brindó en la propuesta. Parte también de la propuesta que van a realizar es hacer el análisis de la información y si se necesita más información o no. Y eso creo que es también parte del proyecto y de la solución que se va a brindar, ¿no? Y ahí sobre el tema del Sí. prototipo, perdón, Alejandra, adelante. No, no, claro, lo que decíamos, que las bases disponibles son las que están las bases de datos más disponibles son las que están en las bases del llamado. Ahora, si necesitamos otras fuentes, es posible, pero eso va en desmedro de la factibilidad del proyecto. Nos va a ser, capaz que nos va a ser difícil, nos va a aumentar los tiempos, todo lo que no está ahí va a ser más dificultoso. Y en cuanto a si es supervisado, sí, nos gustaría que sí, que había ¿qué decía allí? Si era ¿Los datos que supervisado expone el modelo no serían supervisados? Pienso que sí, que debieran ser supervisados. Sería mejor que Claro. fueran supervisados. No podríamos directamente de lo que tendría que ver como un factor humano ahí, bueno, que el sistema le informara y que después corroborara, porque todo el tema de los falsos positivos es todo un tema en este sentido, ¿no? Entonces creo que el factor humano
y corroborar es indispensable. Exacto, de hecho ahí asociado a lo que tiene que ver con a qué se refieren con cuando hablamos de prototipo, lo que nosotros buscamos es el desarrollo de un prototipo funcional, es decir, que pueda ser probado a una escala determinada, pero que sea funcional, o sea, que se pueda probar directamente su funcionamiento con todas las características que puedan dar respuesta a la problemática planteada. Y creo que ahí también esto está atado a esto de si serían supervisados. Yo creo que en esta etapa de prototipo es clave que todo esto sea supervisado e incluso que sea de manejo interno para el ministerio y que el ministerio pueda determinar quiénes y de qué manera acceden o no a esos datos que pueda exponer el modelo en una fase de prototipo, ¿no? Eso es fundamental. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, ya estamos pasados casi 5 minutos. Así que, como decíamos, vamos a sistematizar estas preguntas, vamos a escribir sus respuestas y en el día de mañana vamos a estar compartiendo con todas y todos la grabación de esta instancia y además este documento con las respuestas por escrito. Agradecerles al equipo del Ministerio de Salud Pública por su tiempo y por haber respondido y explicado con mayor detalle el desafío y, por supuesto, a todos y todas quienes han participado en esta instancia. Eh, Seguimos en contacto por correo electrónico enviando esa información. Aparte, Cualquier duda, solo una cosa, sí. aclarar que nosotros, una vez que quede seleccionado el proyecto, vamos a hacer como una contraparte, vamos a estar trabajando en conjunto con los desarrolladores. O sea, el equipo técnico del área de salud mental del Ministerio de Salud Pública va a estar trabajando en conjunto también, ¿no? O sea, va a haber una cierta Exacto, exacto. facilidad Un poco de interactuar, digamos. Exacto. Cuando Nicole comentaba un poco cuál era el procedimiento después de la fase de evaluación y la designación del proyecto ganador, obviamente ahí empieza un proceso de trabajo muy de feedback y de cuerpo a cuerpo entre el equipo del ministerio y el equipo solucionador para, obviamente, ir resolviendo todos aquellos aspectos que en cualquier proyecto innovador pueden surgir, ¿no? Obviamente en el proyecto se tiene que plantear todo lo que ya se ha mencionado para poder hacer un estudio de la factibilidad técnica, tecnológica y demás, pero por supuesto que luego van a empezar en ese plazo de desarrollo a trabajar de manera conjunta en un feedback permanente y no es que el desarrollador va a entregar al final algo totalmente desconectado con el equipo del ministerio, sino que obviamente trabajarán en conjunto. Gracias por esa aclaración porque es fundamental y quizás quienes estén presentes no lo hayan tenido en cuenta. Ahora sí, si les parece, no sé si quieren agregar algo más. Si no, agradecemos nuevamente a todas y todos por haber participado. Bueno, gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Que pasen muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao.